Nippongo Go Go. Esto es el podcast de Daikito, el profesor de japonés. Y aquí va a hablar del idioma, de la cultura, sobre todo, de Japón. Este es el episodio número 204 de Podcast Nippongo Go Go, el mejor podcast que habla de Japón. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal están? ¿Cómo están ustedes? Este es el episodio 204. Muchísimas gracias por escuchar este episodio, este podcast, sobre todo escucharme a mí. De verdad, os quiero a todos. Y momento publicidad. Si estáis en la ciudad de La Coruña, Galicia, España, y queréis practicar karate, o queréis apuntar tu hijo o tu hija en alguna actividad deportiva, una de esas actividades deportivas que aporte pues cosas buenas, respeto, disciplina, etcétera, etcétera, un esfuerzo, etcétera, etcétera. Miura Dojo, el gimnasio de karate Miura. En la descripción de este episodio hay links para informaciones, así que pinchad uno de esos links e informaros, y si queréis apuntaros. Y sensei.daikito.com, sensei.daikito.com, Daikito con K de Kiro. Por 15 euros al mes tenéis acceso a todos los vídeos de clases de japonés. Si estudiáis por vuestra cuenta, estos vídeos os van a ayudar muchísimo. También hay un link dentro de la descripción de este episodio. Pinchad ese link, informaros y apuntaros. Y momento publicidad hasta aquí. Estamos en Semana Santa. Bien, entonces estaba ahí buscando pues algún tema del que hablar en este podcast, pero me pregunté, oye, sí hablo de Semana Santa en Japón, pero en Japón no existe Semana Santa. Primero, no somos cristianos. Entonces, ¿cómo es el cristianismo en Japón? Un día, en un episodio, hablé de la religión allí en Japón. Religión para nosotros. Y creo que dentro de ese episodio toqué un poco este tema, o sea, el cristianismo. Pero como es Semana Santa, voy a centrar en la única religión, la religión de la mayoría. O sea, me voy a centrar en el cristianismo. El cristianismo fue introducido en Japón en el año 1549 por el misionero jesuita Francisco Xavier, o Francisco Xavier, como nosotros aprendemos. Nosotros aprendemos el nombre de Francisco Xavier, pero es un misionero vasco, yo creo que es. Bueno, vasco y miembro de la Compañía de Jesús. Llegó a Kagoshima durante el periodo Sengoku. El periodo Sengoku es una era de guerras internas. Los señores feudales peleaban para conquistar o para unificar Japón. Francisco Xavier, el misionero vasco, realizaba labores misioneras en las en las Indias occidentales, y conoció en Malaca a un japonés llamado Yajiro, o también conocido como Anjiro. Y este Yajiro o Anjiro le contó cosas de su país, cosas de Japón a este Francisco Xavier. Y
Francisco Javier quedó intrigado por lo que aprendió sobre Japón. Así empezó a interesarle Japón. Y por eso fue allí a Japón, Francisco Javier. El cristianismo comenzó a expandirse con relativa rapidez, especialmente en el sur de Japón, que es algo lógico porque es donde llegó. Gracias al apoyo de algunos señores feudales que vieron en los misioneros un puente hacia relaciones comerciales con Europa. Siempre hay dinero por el medio, interés económico. Eso es lo que más prevalece. En 1543, 6 años antes de que llegara este misionero Francisco Javier, un barco portugués fue a la deriva desde la costa de China hasta la isla de Tanegashima, también en Kagoshima. Un tornado pues le llevó ese barco hasta esa isla. Y en ese momento, un arma de fuego, se llama el arcabuz, no sé cómo se pronuncia, no sé si estoy pronunciando bien, por lo menos ese es el nombre que apareció cuando busqué. Un arma de fuego con la mecha, con la llave de mecha, o sea, como una pistola, pero con la llave de mecha. O sea, tú enciendes ahí el fuego y va ahí ese fuego pues hasta, bueno, no sé cómo se llama, la verdad es que no tengo ni idea de estas cosas, pero bueno, se dispara encendiendo a la mecha. Y ese arma de fuego fue introducido por primera vez en Japón en ese momento. O sea, 6 años atrás de que llegara este misionero. Aquella época, espada y arco y flecha eran principales armas, pero este arma de fuego cambió totalmente la guerra. Antes era espada y arco y flecha que, relativamente te tienes que acercar para darle al objetivo, pero ahora un arma de fuego que se puede disparar, se puede alcanzar, se puede atacar desde una cierta distancia, desde la lejanía, ¿no? O sea, uno que vino allí para la labor misionera y otro que lo que quería era pues una relación comercial. O sea, era una relación win-win, lo que es una relación que ganaban todos. O sea, ganaban las dos partes. Una parte quería la expansión de la fe cristiana y dinero, riqueza. Ya sabemos lo que pasó allí en América Latina. Vale, o sea, la fe cristiana primero, pero después riqueza. De hecho, me estaba informando de este caso, de este tema, y en ese momento la Iglesia católica, la Iglesia cristiana católica, estaba un poco, no sé, en quiebra, o bueno, necesitaba más dinero. Entonces, pues vio que allí hay una zona, hay una isla perdida que aún no llegaron. Pues vale, pues vamos hasta allí para, bueno, por la fe cristiana y también para, pues, riqueza, ¿no? Oro, joyas, todo lo que, pues, se podría encontrar en este sitio. Y otra parte, los japoneses, armas de fuego. Una relación que ganaban todos. Y también el budismo era una fuerza que no podía ignorar aquel momento. Un señor feudal importante y famoso también, quien aquel momento
casi unificaba, casi conquistaba todo Japón. Oda Nobunaga, Oda. Ese señor toleró e incluso protegió la labor de los misioneros, ya que veía en ellos una fuerza útil para limitar el poder del budismo y también una relación comercial. De hecho, yo creo que es este señor quien inventó una táctica con armas de fuego. O sea, una táctica pionera, una táctica que, gracias a este arma de fuego, este señor casi conquistaba Japón. Pero siempre hay un pero. O sea, le traicionó uno y después de la muerte de Oda Nobunaga, su sucesor, Hideyoshi Toyotomi Hideyoshi, adoptó una postura más crítica hacia el cristianismo. Aunque al principio también permitió la actividad misionera. Pero cada vez crecía la influencia de la iglesia, o sea, de la religión cristiana, y hubo los conflictos entre cristianos y practicantes de otras religiones japonesas. Parece que unos templos budistas y sintoístas también fueron incendiados, quemados por los señores feudales que se convirtieron en cristianos. Aunque hay varias teorías de esto. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Pero bueno, no se sabe exactamente. Pero, por lo menos, a Toyotomi le llegó esta noticia. Pero lo que sí es cierto es que un misionero portugués pidió a unos señores feudales convertirse en cristianos que se enfrentaran con Toyotomi Hideyoshi Toyotomi, prometiéndoles más apoyo, o sea, más entrega de armamento, o sea, dándole más armamento. Pero esos señores feudales no quisieron enfrentarse con Toyotomi Hideyoshi, porque ese señor estaba a punto de conseguir la unificación de Japón. Por lo tanto, no les interesó enfrentarse con él, porque mejor ser amigo, no amigo, pero bueno, no enfrentarse en ese momento que casi conseguía unificar Japón, que enfrentarse y pues ser derrotado por él. Y las noticias sobre la supuesta venta de japoneses como esclavos en el extranjero, también esas noticias hicieron que Hideyoshi Toyotomi empezara a desconfiar seriamente. En 1587, Hideyoshi Toyotomi emitió una orden de expulsión de los misioneros cristianos. En japonés, Bareten Tsuihorei. La orden de expulsión de los misioneros cristianos. Sin embargo, no se aplicó de forma estricta al principio, debido a los beneficios del comercio con los países europeos, especialmente Portugal y España. Siempre hay intereses económicos, intereses comerciales por el medio. Eso ya lo sabemos. Pero en 1596 hubo un incidente decisivo. Un galeón español llamado San Felipe naufragó en la costa de Shikoku. Shikoku es una de las islas principales de Japón. Un barco cargado de mercancías valiosas fue confiscado. Las mercancías fueron confiscadas por las autoridades locales, porque en aquella época
estamos hablando de hace ya unos 500 años, más o menos. En Japón existía una ley de que si un barco náufrago llega a una costa, el señor feudal de ese territorio podía hacerse con las mercancías de ese barco náufrago. En un intento de negociar, el capitán o uno del barco, da igual, no sé si es capitán o uno del barco que iba ahí con alguien que iba en el barco, afirmó que los misioneros precedían a la conquista española militar, como ya había ocurrido en América Latina, mostrando un mapa de los territorios colonizados por España. No sé si fue un intento de desesperanza o no se sabe por qué realmente tenía esa intención o no. Pero esas palabras llegaron a Hideyoshi Toyotomi, quien ya desconfiaba de los cristianos por su creciente influencia y los conflictos religiosos. Que esta afirmación fue interpretada como una amenaza directa a la soberanía de Japón. Entonces provocó una reacción inmediata. Toyotomi ordenó la detención de varios misioneros y también conversos japoneses. Poco después de esta llegada de barco, y también poco después de la detención de estos, 26 cristianos europeos y japoneses fueron crucificados en Nagasaki. Y este suceso parece que es muy importante, no sé si muy importante o no, pero en la historia de la religión cristiana se conoce como el martirio de los 26 santos de Japón. Y aquí empezó el inicio, un poco redundante. Este incidente marcó el inicio de una percepción más severa, rompiendo la tolerancia previa y confirmando los temores de que el cristianismo podría ser una amenaza a Japón, que yo creo que es una decisión sabia. Perdón, ya no tengo nada en contra de los cristianos, pero creo que, hablando de aquella época, no ahora, pero bueno, ahora igual, yo qué sé, me estoy guiando, así que volvemos al tema. Y después de la muerte de Hideyoshi Toyotomi, la unificación definitiva bajo Tokunaga Ienaga Tokuyasu. Sí, Tokunaga Ieyasu Ienaga Tokuyasu. No, Tokuyasu Ienaga. Bueno, me estoy guiando otra vez. Da igual. Él no le interesaba ninguna religión. No le interesaba porque es una amenaza, sino no le interesaba porque le estaba totalmente igual. Bueno, le daba totalmente igual. Es como, ¿qué es eso? No me interesa. No me interesa es que no me interesa. ¿Qué es eso? No me interesa de qué, porque podría ser una amenaza. No, no me interesaba porque, qué puta mierda es esa. Pero 1612 pasó un incidente en el que estaban implicados los señores feudales cristianos japoneses. Un caso de corrupción soborno. ¿Vale? Eso hizo tambalear la confianza que el régimen Tokugawa depositaba en sus súbditos cristianos. Ellos sabían que había señores feudales cristianos, pero como al señor Tokugawa pues le daba igual, entonces pues no le interesaba, pues déjalo, ¿qué más da? Pero claro, hubo este caso y es una de las razones por las que el régimen Tokugawa acabó adoptando una postura anticristiana,
que acabó con la persecución de los cristianos en todo el país. 2 años después, 1614, se promulgó oficialmente la prohibición del cristianismo. En japonés, kinkyōrei. Los misioneros fueron expulsados, las iglesias destruidas y los cristianos obligados a renunciar su fe. Y para detectar a los creyentes usábamos imágenes religiosas. No sé si en esa imagen aparecía Virgen María o Jesucristo, no lo sé, pero les obligaba a pisar a aquellos supuestos creyentes para demostrar que no era cristiano. O sea, si es cristiano, si se negaba a pisar, entonces era cristiano. Era encarcelados, torturados e incluso ejecutados. ¿Vale? Y en 1638 ocurrió la rebelión de Shimabara. Fue un levantamiento armado de campesinos japoneses, especialmente cristianos católicos. El motivo fue por el cruel sistema de recaudación de impuestos. O sea, no tiene nada que ver con el cristianismo, pero la religión ayudó a unir la gente. Así, un año después, 1639, Japón acabó adoptando la política del aislamiento. No permite la entrada de ningún barco extranjero o nadie desde fuera, ni tampoco yo creo que podíamos salir de allí. No recibía ninguna entrada de ningún país excepto China y Holanda. ¿Y por qué Holanda? Me parece muy curioso. Holanda es protestante. Relativamente es un país nuevo, moderno, en ese sentido, ¿no? En esa época. O sea, es protestante, no católico. Y los protestantes no eran muy agresivos. Quiero decir, no iban por ahí dando, digamos, lecciones de vida para que uno se convierta en cristiano. Bueno, por decir de una forma. O sea, no era muy ofensivo, muy agresivo en ese sentido. Pero, aún así, cuando adoptó esta política, aunque eran holandeses, cuando estaban en Japón, solo podía estar en una isla, en una única isla donde estaban permitidos. El resto no podían. Allí, en esa isla, ni podían llevar una cruz, ni decir el nombre de Cristo, ni oraciones, ni cantos religiosos, ni festejar festivos religiosos, e incluso fueron despreciados. A pesar de la persecución, muchos cristianos japoneses evidentemente decidieron continuar practicando su fe en secreto. Yo creo que esto pasa en cualquier parte del mundo. Estos grupos son conocidos como kakure kirishita, cristianos ocultos, cristianos clandestinos. Bueno, modificaron sus prácticas para no levantar sospechas. Usaban oraciones en japonés. No sé si en aquella época oraciones eran en cristiano, en español o en latín, no lo sé. Claro, tampoco podían podían tener imágenes religiosas como estatua de la Virgen o yo qué sé. Sí, la imagen de Cristo, lo que sea, ¿no? Entonces lo que hacían ellos es, no es ocultar, pero
intentaban camuflar como figuras budistas. Y como no sé si, es que no, tampoco me informé muy bien de este tema, o sea, de esta parte, pero claro, al final la fe transmitían oralmente de generación en generación. Estos grupos, esta gente sobrevivió más de 2 siglos. Pero claro, sin contacto con Roma, con la iglesia. Con la iglesia donde está la sede, no. Ni con misioneros extranjeros. Entonces, no sé si ellos desarrollaron una cultura cristiana propia. No sé, no me informé. Pero no me extraña que ellos hayan creado una cultura religiosa cristiana propia. Que seguro que, bueno, como algo que no me interesa tanto. Primero, el cristianismo, la religión. Bueno, la religión me interesa, pero desde fuera. Vale. Pero, claro, con la restauración Meiji en 1868 y la apertura del país a Occidente, el nuevo gobierno adoptó reformas inspiradas en modelos europeos. Y como parte del proceso de modernización, pues 1873 se abolió la prohibición del cristianismo y se reconoció la libertad de religión, aunque de forma limitada al principio, pero después de 200 años, por primera vez se abolió la prohibición del cristianismo. Claro, esta nueva etapa no solo los católicos, sino también llegaron los protestantes y también llegaron los ortodoxos y todos, pues bueno, primero los católicos, ¿no? Cristianos católicos reanudaron sus actividades y también pues otros misioneros protestantes o bueno, representantes de ortodoxos empezaron sus actividades en Japón. ¿Y cómo está ahora mismo la actualidad? El cristianismo es una religión minoritaria en Japón. No sé si es gracias a Dios, no lo sé, seguramente. Porque, claro, Japón no fue colonizado nunca hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces nunca llegó el cristianismo de una forma como llegó allí a América Latina. Entonces ahora mismo se estima que menos del 1% de la población es cristiana. O sea, un millón más o menos. O incluso menos de 1 millón. Pero, aún así, algunas prácticas cristianas se han incorporado a la vida cultural japonesa. La Navidad. La Navidad, aunque más comercial que religiosa, bueno, cero religiosa, más comercial, 100% comercial, es una celebración popular, con decoraciones y eventos centrados en el consumo y las parejas. De esto también hablé en un episodio, no sé en qué episodio, no me acuerdo ya, igual ya hace 2 años o por ahí. Y las bodas al estilo cristiano son muy comunes, especialmente por la estética de las iglesias, los vestidos blancos, y también viene un cura para celebrar, digamos, la ceremonia, ¿no? Es como si fuera, yo qué sé, tampoco... Sí, llevo más de 25 años y yo nunca estuve en una boda. Bueno, es igual, porque tengo muy pocos amigos, yo qué sé. Porque mis amigos no se casan, yo qué sé. Bueno, aunque allí no son creyentes,
la boda se celebra en una iglesia y vestir blanco y tal, ¿no? Y en Semana Santa hubo misas. Algunas iglesias las transmitieron en directo online en YouTube. Claro, en Japón también, como es muy poco, aunque es muy poco, pues hay cristianos. Entonces, algunas iglesias católicas, evidentemente, no protestantes, no sé qué hacen los protestantes, sinceramente no tengo ni idea, pero bueno, las misas fueron retransmitidas a través de YouTube. ¿Y cómo pensamos nosotros sobre el cristianismo? Primero, yo creo que nosotros no sabemos la diferencia entre los católicos y los protestantes. Y también hay, pues, puristas y no sé qué, ortodoxos, que, bueno, no sabemos. O sea, si decimos el cristianismo, simplemente una religión, no pensamos en si es católico o si es en protestante. O sea, no sabemos la diferencia, sinceramente. Yo hasta que igual hasta hace nada, hasta hace nada, quiero decir, igual hasta hace, yo qué sé, 10 años o 15 años o por ahí. Primero, claro, hasta que yo vine aquí a España, que hace más de 25 años, lo que es la religión cristiana y tal, y bueno, es algo que nunca, no es que nunca me haya interesado, sino que es algo que era bastante ajeno a mí, algo que, pero es importante. Y yo creo que para muchos japoneses piensan como yo. Y aquí hay una encuesta, pero una encuesta un poco, bueno, antigua, sobre religiones de allí, Japón. O sea, cómo pensamos nosotros sobre religiones. Valoraciones de religiones: sintoísmo, budismo, el catolicismo y otras nuevas religiones que la mayoría yo creo que son secta. Como en algún episodio hablé de este tema, para nosotros, cuando, sobre todo para mí, no sé, para mí o los de mi generación, cuando hablamos de la religión o cuando escuchamos religión, yo creo que nosotros pensamos en secta directamente. Existe el sintoísmo y el budismo allí en Japón, pero claro, el sintoísmo y el budismo no es como el cristianismo. No existe unas doctrinas así. Tampoco existe eso, ni una oración, ni misa, ni nada. Entonces es algo que está, sobre todo el sintoísmo, que es animismo, creencia en naturaleza. Con lo cual, claro, la religión monoteísta, como que, bueno, no sé, el budismo tampoco existe ningún dios. Pues el Buda no es dios. Entonces, el sintoísmo, ya hablé de este tema, pero el sintoísmo tiene 8000 dioses. O cada cosa tiene su espíritu. O sea, no es monoteísmo, es, no sé cómo se dice, multiteísmo. No sé, estoy inventando esta palabra. Entonces, aquí encuesta de hace más de 20 años. Encuesta de 2002. Vale. Valoración del cristianismo. A ver. Solo, no sé cuál es la base, digamos, no sé a cuántas personas había preguntado, pero solo 4,5% confían en
el cristianismo. No sé si confiar es la palabra, pero por lo menos no tiene duda. O sea, no lo ve mal. ¿Vale? Y 25%, bueno, más o menos. Y no mucho y nada, para nada, no mucho y nada, unos, bueno, casi 40%, y ni idea, 33%. O sea, solo unos 25, 20, bueno, 20, unos 30% de gente pues lo ve más o menos bien. Y bueno, unos 30 también dicen, bueno, pues no mucho o para nada. Y 30% dicen, bueno, no tengo ni idea. Y imagen que tiene a cada religión. La verdad es que como no somos muy ¿cómo decir? Practicantes de ninguna religión, imagen que tiene hacia el sintoísmo. 32,3% contestó que no tenía ninguna imagen, o sea, no, nada en especial. El budismo, 23,3% contestó que no tenía ninguna imagen, o sea, no, nada, para nada, es nada. Y el cristianismo, el 47%, o sea, casi 50% contestó que no tiene nada, o sea, ni fu ni fa ni nada, o sea, no tiene ninguna imagen hacia esa religión, el cristianismo. Entonces, ¿qué es para nosotros el cristianismo? Nada, o sea, la Navidad, incluso yo dudo que no sé cuánta gente de allí de Japón relaciona Navidad con el cristianismo. Yo creo que es muy poca gente relaciona la Navidad con el cristianismo. Nadie sabe, bueno, yo tampoco sé muy bien, lo de la Navidad, y lo que vino el niño Jesús, y yo qué sé, que ni idea. Vale, llevo más de 25 años aquí en España, pero alguna imagen sí la tengo, pero no tengo ni idea, exactamente. Y luego, pues los reyes que no existen allí en Japón, reyes no existen. Bueno, primero no es un país católico ni cristiano, entonces es así. En fin, esto es el cristianismo allí en Japón. ¿Qué es para nosotros el cristianismo? Bueno, conté no sé cuántas, 40 minutos, casi 40 minutos hablando del cristianismo, de una religión. Bueno, hablé sobre la historia del cristianismo allí en Japón y el porqué de no fue una religión mayoritaria allí en Japón y qué imagen tenemos sobre hacia el cristianismo. Pues nada, o sea, nada, una religión que ya hablé de esto en un episodio, que cuando aparece la palabra religión, da igual si es el cristianismo o lo que sea, yo creo que primero que nos viene en nuestra cabeza es el nombre, la secta.
O sea, algo negativo, no algo positivo. Sinceramente, a mí me pasa eso. A ver, ya sé que... tampoco quiero meterme con nadie, con ninguna religión. Siempre digo que los extremos se chocan. Da igual si es para un lado o para otro. Pues ir hasta muy extremo. Da igual qué ideología, qué religión, da igual lo que sea. Mal. En fin, este episodio es hasta aquí. Muchísimas gracias por escuchar este episodio hasta aquí. Pues ya sabéis el cristianismo en Japón. Ya podéis contar. Oye, ¿sabéis cómo es allí en Japón la religión católica? Pues es así. Podéis contar también la historia. Por qué fue prohibida la religión católica. Bueno, cómo fue introducida. Y por qué al principio la religión católica, lo que es la fe cristiana, fue expandiéndose, porque claro, siempre hay interés económico, interés comercial. Ahora que pienso, es que al final la pistola, un arma de fuego es, digamos, el motivo relevante para que esos señores feudales permitieran a los misioneros sus actividades. Pues arma de fuego, algo que mata, bueno, algo que, a ver, no siempre mata, pero claro, igual la religión cristiana no es la religión de paz y amor. ¿Qué pensáis? En fin, muchísimas gracias. Este episodio es hasta aquí. Yo creo que ya cerré episodio hace un rato, pero es igual. Os quiero a todos. Muchísimas gracias por escuchar este episodio hasta aquí. Minasan, aishitemasu. Kokomade kiite kurete domo arigato. Tsugi mo kiite ne. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, chao. Mata ne. Muchas gracias por escuchar este podcast. Suscríbete si te ha gustado y así podrás enterarte cuando un nuevo episodio esté disponible. Nos escuchamos en el próximo episodio.